la plática Mitos y Verdades sobre la copa menstrual. Mi nombre es Jenny Torres, soy licenciada en Mercadotecnia y nos acompaña el ginecólogo Sergio Vizcarra. Mucho gusto, soy el doctor Sergio Vizcarra, médico cirujano egresado de la Autónoma de San Luis Potosí, actualmente médico ginecólogo certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Sergio está aquí para ayudarnos a resolver varias preguntas o dudas que muchas personas tienen sobre la copa menstrual desde el tema médico. Abordaremos los siguientes temas que son los más relevantes o las preguntas más frecuentes que la gente tiene al usarla. Checaremos sobre las reacciones alérgicas, las infecciones vaginales, la virginidad del himen, el síndrome de shock tóxico, el DIU, el uso de la copa menstrual, entre otros temas. Estoy aquí yo con ustedes conduciendo esto porque soy una persona que ha usado la copa menstrual. La verdad, en mi vida me ha gustado mucho el uso, he ahorrado muchísimo dinero y uno se siente muchísimo más cómoda y más libre al usarla. Pero bueno, estamos aquí para resolver las dudas y comencemos con algunas preguntas. Sergio, cuéntanos, ¿son las copas menstruales seguras para el uso? En la actualidad sí, son completamente seguras, han ido evolucionando como cualquier otro tipo de material a lo largo de los años. En un inicio eran hechas con látex, sin embargo existe un pequeño porcentaje de la población que presenta reacciones alérgicas al látex. Actualmente las más modernas o de tercera generación están hechas con elastómeros termoplásticos que son bastante lábiles, fáciles de lavar y muy baja tasa de infecciones. Y por ejemplo, si son seguras y sanas, no corro ningún riesgo al lavarla, porque ya ves que están hechas de un plástico y te recomiendan hervirlas. No importa mucho el lavado que tenga la copa menstrual dentro de eso. Bueno, todo depende de ahora sí que de la usuaria principalmente. Lo que sí se recomienda, en cuanto tú acabas de comprar tu copa menstrual, sí, tienes que hervirla para realizar un proceso de esterilización, aproximadamente de 3 a 5 minutos. Las copas modernas, que son de elastómeros termoplásticos, son completamente resistentes al calor. No les va a pasar absolutamente nada. Cuando están bien certificadas, no presentan ningún tipo de daño en la estructura y son completamente seguras. Posteriormente ya depende ahora sí que del gusto de cada quien. Existen jabones hipoalergénicos especiales que se pueden lavar. Hay gente que decide lavarla y ponerle jabón durante el ciclo menstrual. Hay gente que le gusta esterilizarla cada vez que se la cambia, pero ya depende de los gustos de cada quien. Lo que sí es completamente inherente, que se tiene que esterilizar al momento de comprarla. Ok. Por ejemplo, si yo tengo, es otra de las preguntas que tienen, para yo poder ir al baño a defecar o a hacer pipí, ¿tengo que quitarme la copa menstrual? No, y esta pregunta es más frecuente de lo que yo esperaría. No olvidemos que la estructura pélvica es completamente diferente. O sea, una cosa es el dispositivo vaginal, que es la copa menstrual, pero no tiene ninguna obstrucción en la uretra, que es por donde se orina, ni mucho menos en el conducto anal o en el recto, donde se defeca. No tiene ningún tipo de contraindicación en cuanto a esto se refiere. Sí, está muy visto, o mucha gente tiene esta duda porque casi siempre creen o creemos, podrías decirlo así, en el hecho de que por el mismo lado donde nosotras reglamos es por el mismo lado por donde nosotras orinamos. Sí, como te comentaba, esta es una pregunta que debería de ser menos frecuente, pero ahora sí que como en todo, primero cuando vas a utilizar un dispositivo, en este caso un dispositivo vaginal, tienes que conocer tu cuerpo. O sea, tienes que conocer tu cuerpo y si no, buscar asesoría. Esto es parte de la educación sexual básica y aunque sean preguntas que en teoría no se deberían de hacer, son más frecuentes de lo que nosotros consideramos. ¿Me causaría alguna infección vaginal el uso de la copa? No, por sí sola la copa menstrual ya está diseñada con material quirúrgico que es fácilmente de esterilizar, no guarda secreciones, por lo tanto no predispone por sí sola y por sí misma a una infección vaginal, ni por hongos ni por bacterias. Bueno, háblanos sobre el shock tóxico. ¿Nos causaría alguna reacción? Porque mucha gente al googlearlos sale sobre el shock tóxico, mucha gente llega al punto en el que como googleamos todo, el dolor de cabeza ya nos sentimos que nos va a dar cáncer o algo por
el estilo. El shock tóxico, al googlearlo, sobre la copa menstrual, lo mencioné, ¿nos puedes contar un poquito sobre esto? Sí, de hecho, eso es un tema, sobre todo como tú lo comentas, para la gente que le gusta investigar en internet. Como siempre, lo primero que van a salir son las noticias, digamos que más relevantes, aunque no por esto lo hagan frecuentes. El síndrome de shock tóxico, vamos a explicar así como de manera muy somera, superficial, de qué es el síndrome de shock tóxico. Digamos que por acumulación de una bacteria, la más común, un estafilococo dorado, se meten toxinas dentro de tu cuerpo. Esto puede causar que tu cuerpo, digamos que un malestar muy grande, por decirlo de una forma muy sencilla, obviamente es más complejo que esto. Esto es predispuesto en cualquier tipo de dispositivo. No tiene nada que ver la copa menstrual. Si se almacena mayor cantidad de estafilococo dorado y libera la toxina y se mete a la sangre, puede generar el síndrome de shock tóxico. Vamos a números. Aquí sí me voy a tener que meter un poquito en cosas más técnicas para decirles la realidad del síndrome de shock tóxico en la copa menstrual. Aproximadamente, una de las revisiones más importantes sobre copa menstrual, publicada en 2019 en la revista Lancet, nos muestra un total de más de 43,000 mujeres estudiadas que usaron la copa menstrual a lo largo de muchos años. Es una revisión sistemática donde solo se presentaron 5 casos de shock tóxico, de los cuales solo 2 pudieron ser relacionados directamente al uso de ese dispositivo vaginal. Los otros 3 tenían comorbilidades como VIH, cosas que bajan las defensas como lupus o diabetes no controlada. Entonces, la tasa de shock tóxico real inherente a la copa menstrual es muy, muy baja. Y no solo es por copa menstrual, también son dispositivos como tampones, otro tipo de dispositivos que van dentro de la vagina. Resolviendo ya esta pregunta, tengo otra que también es muy, muy común. ¿Me puede causar alguna reacción alérgica a copa menstrual o alguna mujer en este caso? Como comentaba al inicio, obviamente cuando tenemos dispositivos nuevos es acierto y error. Cuando llegó las nuevas generaciones, porque de hecho la copa menstrual per se no es una moda nueva, ni actual. La primera copa menstrual registrada así como copa menstrual es de 1932. Pero cuando se viene esta nueva era, se utilizaba mucho lo que era el látex. Existe un porcentaje considerable de la población, digo es menos del 5%, pero cuando nos vamos a los millones de población ya es algo, que son alérgicas al látex, entonces causaban mucho daño, los pacientes estaban incómodas. Sin embargo, las de última generación, que ya están utilizan mucho material quirúrgico, disminuye mucho lo que es el riesgo de reacciones alérgicas, pero no olvidemos que no se quita por completo. Ahora sí que no hay forma de saber si eres alérgico o no hasta que se use. Hasta que lo cales. Y realmente llega un punto en el que sí cambia el tener una copa menstrual puesta a un tampón, por ejemplo, porque el tampón lo que hace es absorbe y al quitarlo a veces llega hasta doler por el tamaño que llega a tener. Y la copa menstrual realmente a mí me ha pasado que ni siquiera a veces me acuerdo que la traigo puesta hasta que me estoy bañando y digo, sí es cierto. No, y eso es una ventaja en muchos sentidos. El tampón tiene, por lo mismo que su principio activo es absorber, es muy limitado. La mujer normalmente tiene que estar cambiando muchos tampones cuando es de flujo abundante. En la copa menstrual no. Además de que obviamente el tampón no es selectivo. Simplemente va a absorber secreciones de la vagina que sí deberían de estar ahí. En cambio, la copa menstrual no. La copa menstrual simplemente retiene la sangre que sale del orificio cervical. No, y de hecho, ya estando platicando sobre esto, mucha gente tiene mucho miedo a usar la copa menstrual por miedo a que se le vaya a ir o que ya no la vayan a encontrar o siempre, o sea, es mucho que realmente las mujeres no la usan porque dicen, y luego si no la encuentro, y luego ¿cómo me la voy a sacar? ¿Qué podrías tú explicarle a las personas, a las chavas que nos ven sobre esto? O sea, sabemos que en algún momento pues la copa no se siente, pero sí se puede sacar, o sea, no se va a quedar adentro por alguna u otra manera, ¿verdad? Es que para eso lo que tú me comentas ocupas una asesoría. Son preguntas muy comunes, pero obviamente ahorita en el mundo de la copa menstrual es muy... Eso se selecciona, punto número 1, tiene que conocer muy bien su cuerpo.
Conocer muy bien su cuerpo tiene que ver lo que es la longitud vaginal, que se recomienda que la paciente lo haga introduciendo un dedo por su vagina durante el día de mayor flujo, que es el día que hay más inflamación, y ver más o menos cuánto mide. Ese es el primer parámetro con el que tiene que escoger la paciente, o en este caso la persona, su copa menstrual. Si haces una copa muy corta, obviamente se te va a perder, pero tiene que, hay ahora sí que de todos los tamaños, hay de todos los bordes, de todas las texturas para que se adapten a la paciente. No, todas las pacientes son candidatas a la copa menstrual, no. Pero, ¿cómo lo vamos a saber? Hasta que la pruebe. Aquí no hay un estudio que yo te pueda hacer y te diga, ¿sabes qué? Tú no puedes. No, simplemente es como todos los dispositivos que se usan. Hay gente que le gusta mucho, hay gente que no, pero no lo van a saber hasta que lo usen realmente. Bien asesorados. Si ponen una copa muy corta, se les va a perder en el orificio cervical. Si ponen una copa muy larga, van a estar muy incómodas porque una parte de la copa menstrual va a extruirse entre los labios vaginales y va a ser muy incómodo. Entonces, desde ahí, una asesoría es lo que se tiene que hacer, pero no es para todos, pero tienen que probarlo primero. Es como una prueba y error, a fin de cuentas, ¿no? Exactamente, uno tiene que ver qué tamaño, qué textura, el tamaño del aro, el largo del fondo, todo eso tienen que checarlo y encontrar la copa que sea mejor para ellas. Al usar yo la copa menstrual o cualquiera de las personas que nos están viendo, ¿empeoraría su menstruación o dolores, cólicos al usarla? No, en teoría no, y también de hecho hay un tabú muy importante de la copa menstrual con endometriosis, que es una enfermedad relativamente común en la población, donde dice que puede aumentar los dolores menstruales o que puede aumentar los casos de endometriosis. Hasta ahorita lo que se sabe es que no aumenta los casos de endometriosis. Sin embargo, no olvidemos que la endometriosis causa inflamación en la pelvis. Lo que podría molestar es que el dispositivo esté ahí en una pelvis inflamada, pero una vez más, tiene que probarlo, acierto y error. Si de plano, cuando se expande la copa, no aguantan el dolor, se puede cambiar por un aro más pequeño, se puede cambiar por una textura más suave. Ya si de plano con una textura más suave no le cae bien, pues se tiene que cambiar de dispositivo. Bueno, hay un tema muy controversial en esto y a lo mejor podemos entrar en tema tabú, pero sobre el uso de la copa menstrual, ¿se podría perder la virginidad o el himen o ese tipo de cosas? Yo creo que la pregunta, por mucho, la pregunta más frecuente que hacen en el consultorio. Pues de entrada, bueno, nosotros como médicos nunca vamos a preguntar en una historia clínica si eres virgen o no. O sea, la virginidad propiamente dicho es un constructo social y de todas las culturas es completamente diferente. Una cosa, ya quitando ese pequeño tabú, otra es si ha tenido relaciones sexuales o no ha tenido relaciones sexuales. ¿La copa menstrual está contraindicada en personas que no han tenido relaciones sexuales? No. Pero ahí sí se recomienda que se tenga una valoración previa. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que tenga salida de sangre por vagina quiere decir que tiene un orificio permeable, el orificio himenal. Sin embargo, como toda la naturaleza, hay himenes que tienen una abertura muy pequeña, hay himenes que tienen como varios hoyitos, como si fuera un colador. Entonces tienen que conocerse primero, porque si lo que no quieren es romper esta estructura, tienen que elegir copas menstruales con dobleces pequeños, introducirla con mucho cuidado y ver que tenga un orificio central en el. Bueno, es una parte muy importante porque dentro de nuestro país lamentablemente todavía existen muchos tabús sobre la virginidad y todo eso, que realmente nosotros no nos vamos a meter en ese tema porque sería pelearnos con el mundo entero o con las ideas que la demás gente puede tener, pero bueno, sigamos. ¿Puedo llevar una copa menstrual mientras yo tengo relaciones sexuales? Depende. Lo que se recomienda más que una copa menstrual, porque como comentaba al principio, tienen dispositivos reservorios, es extremadamente incómodo y la gran mayoría no se puede. Lo que se recomienda más en relaciones sexuales son diafragmas cervicales, que son muy parecidos a la copa menstrual, pero son un poquito más redondos, están pegados más hacia el cervix, como lo dice su nombre, y se puede tener relaciones sexuales.
La gran mayoría de las demás copas menstruales que tienen longitudes que van desde 4 centímetros hasta 7 centímetros no se recomienda. Perfecto. Si yo tengo el DIU puesto, ¿puedo usar la copa menstrual? Mucho cuidado con eso, porque ahí no es que esté contraindicada la copa menstrual, pero sí se necesita una revisión por tu ginecólogo de confianza para ver el largo de los hilos de la referencia del DIU. ¿Por qué? Sobre todo cuando son usuarios del DIU de cobre. El DIU de cobre es un método, se puede llamar como de barrera, entonces 100% dependiente de su posición. Si el dispositivo se llega a mover, el índice de anticoncepción es básicamente nulo si no se encuentra en el lugar adecuado. Y la forma en la que actúa la copa menstrual es generando un cierre hermético alrededor del cuello. Entonces, si los hilos son muy largos, al momento de retirar la copa menstrual se puede movilizar el dispositivo y perder su efecto anticonceptivo. Se recomienda que se recorten los hilos a menos de 1 centímetro para evitar este tipo de complicaciones y tener revisiones frecuentes de la posición del dispositivo. No es una contraindicación directa, sí se puede utilizar, pero se tiene que tener esas precauciones. ¿Puedo usar la copa menstrual como método anticonceptivo? Nunca, y eso también es más común de lo que debería de ser. La copa menstrual es un dispositivo que se diseñó para almacenar las secreciones menstruales, almacenar la sangre menstrual. No es un cierre hermético, sí permite el paso de espermatozoides, por nada del mundo es un método anticonceptivo. Entonces, pues no. O sea, aparte hablando un poquito de fisiología, los espermatozoides tienen la capacidad de adherirse a las paredes vaginales. Entonces, aunque se retuviera las secreciones por fuera, al momento de quitar la copa menstrual, los espermatozoides pueden entrar sin problemas al útero. Y así quedar embarazada. Otra pregunta que es muy importante, yo creo, ¿puedo usar mi copa menstrual si yo tengo alguna enfermedad de transmisión sexual? Depende del tipo de enfermedad de transmisión sexual, pero hacia muy grandes rasgos, no. No se recomienda el uso de la copa menstrual, pero eso no es directamente relacionado con la copa menstrual. No se recomienda el uso de ningún dispositivo vaginal cuando se tiene una infección. Puede causar lesiones. ¿Por qué? Porque la vagina se puede inflamar o puede agravar las que ya están. Una forma muy fácil de saber si se puede utilizar o no la copa menstrual en este tipo de lesiones o en este tipo de enfermedades es preguntándole a tu ginecólogo. Cuando el ginecólogo te dice no puede tener relaciones sexuales los próximos 15 días, en esos 15 días no se puede utilizar la copa menstrual. Es el mismo mecanismo. Todo esto siempre por la salud del paciente o de la persona que le esté usando, a fin de cuentas. Exactamente, si no puedes empeorar los otros. Algo que también puede ser muy común es, por ejemplo, si yo tengo a mi hermana y entre las dos compramos una copa menstrual, ¿se la puedo prestar? No, definitivamente no. Ese es un dispositivo íntimo, único, y solo es susceptible para la usuaria que lo tiene. Entonces, personal, a fin de cuentas no se puede prestar eso. Supongamos que yo acabo de tener un bebé y sabemos que después del parto viene una regla muy larga y es un flujo muy abundante. ¿Puedo usar la copa menstrual? No se recomienda tampoco en este tipo de momentos. ¿Por qué? Porque la anatomía normal femenina está completamente cambiada, digamos de esa forma. Existe algo que se llama congestión pélvica, son cambios normales en el embarazo, donde para que el bebé no tenga ningún problema en su crecimiento, la sangre se desvía, digamos que de esa forma, digamos, al útero, donde el útero aumenta de tamaño, aumenta de consistencia, aumenta su vasculatura. Entonces, para loquios, que es el término correcto de ese sangrado posterior al parto, no se recomienda. No va a tener mucha molestia por la congestión pélvica, puede aumentar el riesgo de infección porque el orificio cervical está permeable y no va a tener el tamaño correcto de la copa que normalmente va a usar. Si yo tengo una infección vaginal, ¿puedo usar la copa menstrual? No se recomienda tampoco, pero una vez más, esto no es directamente relacionado con la copa menstrual. No se recomienda ningún objeto extraño, ningún dispositivo vaginal, llámelo tampón, llámelo de alguna otra forma, cuando se tiene una infección vaginal.
¿Nos puedes platicar un poquito sobre endometriosis? Esto también es muy común con los usuarios de la copa menstrual. La endometriosis, a muy grandes rasgos, causa mucha inflamación pélvica. Por sí sola la copa menstrual no se relaciona a endometriosis. Existen muchos casos, todavía está en boga ese tema. Lo que sabemos ahorita es que no puede causar endometriosis en el cervix, que si se regresa un poquito la sangre puede causar endometriosis en otros lados. Todavía está en estudio. El problema aquí de la copa menstrual sería que la endometriosis, depende de dónde se encuentre el foco inflamatorio, puede causar mucha incomodidad. Una vez más, eligiendo la textura correcta, el tamaño correcto y el fondo correcto, las pacientes con endometriosis diagnosticada sí pueden utilizar la copa menstrual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un útero desprendido, ¿puedo usar la copa menstrual? En prolapsos uterinos es difícil, sobre todo porque la anatomía cambia. La forma en la que funciona correctamente la copa menstrual es generando, digamos que un cierre hermético para que no tenga pérdidas, para que la paciente esté a gusto. Esa es la razón por la que muchas, sobre todo deportistas de alto rendimiento, nadadoras, lo utilizan y están enamoradas de la copa menstrual, porque es mucho más, digamos que seguro, que no tenga pérdidas, a diferencia de los otros dispositivos, toallas femeninas, tampones. Pero todo depende del grado de prolapso. Obviamente, si es un prolapso muy avanzado, es imposible poner una copa menstrual. No es que no la puedan usar, pero simplemente no va a ser el sello hermético. La verdad es que yo con el uso de la copa menstrual mi vida ha cambiado muchísimo, te lo juro. O sea, con el tiempo, con las toallas, pues llega a tener olor, hasta los perros es cuando se te acercan, andas incómoda, se nota, te cala, con estos calores se pegan las toallas, y con la copa menstrual realmente yo hago como si, o sea, ni me acuerdo que la traigo puesta. A mí me ha gustado mucho y ha cambiado muchísimo mi vida. Sí, pues muchas usuarias, como les digo, o sea, no hay forma de generalizar cosas, tienen que usarla, pero usarla de manera correcta, porque mucha gente compra una copa menstrual que no le queda, que no es para ella, y desde entonces se rinde. Pero lo que sí es muy, muy común es que, por ejemplo, como tú dices, en esta época de calor, mucha gente le causa dermatitis, causa inflamación, causa muchas cosas que la copa menstrual no le va a causar. O sea, no va a tener ese enrojecimiento vaginal, no va a tener esa incomodidad. Ya bien usada, el índice de pérdidas es mínimo, si no es que nulo. O sea, es una excelente opción. Y realmente sí les recomendaría que la probaran o que lo intentaran, como nos comentaba Sergio, sobre la prueba y error, porque realmente no te vas a acostumbrar a la copa la primera vez que te la pongas o a la segunda. Sí tiene que ser pues aprender a ponértela, aprender a quitártela. Como él comenta, el aprender a cortarla, porque a veces traen el palito de abajo para saber si te cala o no te cala. Simplemente es pues acostumbrarte a ella como en todo y empezar a cambiar tu vida. Digo, muchas veces nos ha pasado a nosotras que nos frustramos porque vamos a ir a la playa o a la alberca y no queremos meternos porque tenemos la regla, y realmente con la copa menstrual cambia. O sea, ni siquiera como los tampones, que como él nos comentaba, que llega un tiempo en el que lo tenemos que quitar. Con la copa menstrual puede durar hasta 12 horas con ella. O sea, literal te levantas, te la pones, te vas a ir a dormir, te la quitas, la cambias, la lavas y te la vuelves a poner. Normalmente yo lo hago mucho cuando me meto a bañar, que es cuando la lavo, y antes de salirme de bañar me la pongo y como si nada, la verdad hasta duermo, porque ni dormía por la regla, al fin de cuentas. La verdad es que es muy bonito que estés aquí con nosotros acompañándonos, pero tengo que preguntarte una cosa más. Platícanos sobre el útero inclinado, porque normalmente la gente tiene parte de esa duda sobre eso, si puede usar la copa o no puede usarla. Bueno, de entrada, el término útero inclinado, o sea, le digo, es una pregunta más frecuente de lo que debería de ser. Básicamente, todas las mujeres tienen útero inclinado. No confundamos el término de un prolapso de órganos pélvicos con una inclinación uterina, porque de manera fisiológica el útero o se inclina hacia la vejiga o se inclina hacia el recto, que son anteroflexión o retroflexión. Dicho de esta manera,
generalizando que que el 100% de la población tiene el útero inclinado, como tú lo mencionas, la copa menstrual se puede usar sin ninguna dificultad. ¿Algo más que quieras contarnos sobre la copa menstrual, Sergio, que no nos hayan preguntado? Pues sobre todo la clave de la copa menstrual es el asesoramiento primario. ¿Por qué? Porque mucha gente se rinde por este tipo de factores. Este tipo de factores donde la paciente no sabe qué longitud necesita, no conoce más o menos cuánto es la cantidad de flujo que quiere tener. Como tú dices, una copa bien utilizada la puedes dejar hasta 12 horas, todo dependiendo de la cantidad de flujo. La incomodidad, mucha gente compra copas más grandes de lo normal y obstruyen un pequeño porcentaje de la copa por vagina, lo cual es muy, muy incómodo. No es así. Tienen que colocarla también de manera correcta, que llegue y que haga el cierre hermético en el cuello. Obviamente, como todo, las primeras veces que la usen va a ser difícil acostumbrar, pero ya ahorita en el mercado hay de todos, ahora sí que todos colores, todos tamaños, todos receptáculos. Uno puede buscar la que más le convenga a ella. Si son gente que hace mucho ejercicio, se recomiendan copas menstruales extra firmes, porque si no tienen tan fuerte su piso pélvico que no se alcanza a expandir la copa y llegan a tener pérdidas. Como les comentaba, la copa correcta a la paciente correcta, la gran mayoría quedan muy satisfechas. Y es bueno lo que mencionas, porque muchas veces la gente compra la copa menstrual pensando en el flujo que va a salir. O sea, en verdad, con las toallas la gente cree que te baja muchísimo, o que tienes un flujo muy, muy, o sea, exagerado, se puede decir así. Y compran las copas pensando que entre más grande, más van a retener más líquido, en vez de que piensen más dentro, o sea, de su útero, de su vagina y de todo eso, ¿no? O sea, es muy padre lo que mencionas, porque realmente falta un poquito más de cultura o de leer un poquito más sobre este tipo de temas. Sí, simplemente no cerrarse a la oportunidad. Como le digo, no vas a saber si te gusta o no te gusta hasta que la uses. No hay un estudio preliminar que yo pueda aplicar para saber si eres candidata o no candidata. Nada más, si antes de rendirse tienen que usar la copa correcta para cada cuerpo. Sabemos que de 1 de cada 10 mujeres han probado la copa menstrual, y te ahorras entre 20,000 a 30,000 pesos de toda tu vida en no comprar toallas sanitarias, y prefieres comprar una copa menstrual. Eso sí es muy cierto. No olvidemos que el material absorbente que utilizan la gran mayoría de las toallas femeninas o de los tampones proviene de derivados de la celulosa, o sea, proviene de los árboles. Tanto es contaminante, el modo de fabricación es también contaminante, y se van a ahorrar muchísimo dinero. De hecho, los últimos estudios preliminares se han utilizado en poblaciones elegibles en África por este detalle. O sea, a nosotros afortunadamente nos toca vivir en una sociedad completamente diferente, pero el mundo real es muy extremista. O sea, hay gente a lo largo del mundo que no tiene para comprar dispositivos de higiene íntima adecuados, que utilizan pedazos de algodón, pedazos de tela, lo cual ahí sí es muy riesgoso, mucho riesgo de infección, mucho riesgo de complicaciones, porque simplemente pues no les alcanza. Aquí mucha gente, y eso sí es muy cierto, si van a comprar una copa menstrual, tienen que buscar la correcta. Como todo, existen copas menstruales que no están certificadas. Se recomienda que, independientemente de la que más les guste, se busque una que cueste entre 500 y 1,200, que tenga las certificaciones adecuadas, para que tenga, ahora sí que todo lo que asegura, todos los beneficios que asegura la copa menstrual, tengan acceso a ellos. Bueno, realmente las invito a que cambien su vida como la copa menstrual cambió la mía, y salir a la calle, ir a nadar. La verdad es que es muy diferente. Realmente se te olvida que andas en tus días y que traes la copa menstrual de lo cómoda que es. De hecho, platicando yo con mi mamá, ella me comentaba que si en sus tiempos existía la copa menstrual, hubiera existido en esos tiempos, con todo lo que es ahorita, a ella le hubiera gustado mucho el haberlo utilizado. Sí, como te comentaba, la mala combinación de tabús, los materiales inadecuados, a pesar de que la copa menstrual está registrada desde 1932,
la tenían un poquito relegada, pero actualmente con los materiales de uso médico, de uso quirúrgico, son accesibles, fáciles de limpiar, bajo riesgo de infección, lo vuelve ahora sí que mejor sus beneficios que sus costos. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos y por venir a platicarnos o sacarnos de dudas sobre la copa menstrual y iluminarnos con todo lo que a veces uno como mujer no entiende. Tu conocimiento es muy bueno para nosotras y en verdad muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Da clic en el botón que se encuentra aquí abajo para que puedas realizar un test para saber cuál es el tamaño ideal de tu copa menstrual. Las copas Lani están hechas de silicona de grado médico de la más alta calidad. No contienen goma, látex, BPA, metales pesados u otros químicos dañinos para tu cuerpo. Están fabricados en California, Estados Unidos, en instalaciones y con materiales registrados por la FDA. Además, cumple con los requisitos de ISO 13485 Medical Use Class. Contamos con una gran promoción especial para ti si la compras en este momento. Adquiere Lani ahora. Muchas gracias por acompañarnos en esta plática online. Recuerda siempre decidir sobre tu sexualidad. Hasta la próxima.